Usted no se puede perder el resumen del estudio de esta semana, porque se van a aclarar puntos que aun cuando ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones, sin embargo hoy lo veremos más a profundidad. Hoy estaremos contestando preguntas como esas que son comunes de hacer, especialmente a nuestras hijas, ¿no? Cuando andan con algún pretendiente o una pareja. ¿Y quién es él? Ven, cuéntame, ¿cómo es él? Esa es la razón por la cual la lección de escuela sabática de esta semana, hablando acerca de Jesús, que es el actor central del libro de Juan, se ha titulado La Fuente de la Vida. Él es la fuente de la vida. Y me encuentro en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el capítulo 3 y el verso 14. Ya anteriormente hemos mencionado este texto. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. La connotación bastante interesante que vamos a hacer en este momento es un análisis de cómo surge el concepto de alma viviente. Y para eso quiero invitarles a que por favor vayamos a Génesis en el capítulo 2 y el verso 7. Siempre estamos ahora en el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 2 y verso 7. Y la palabra de Dios dice, Génesis 2:7, y la palabra de Dios dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. La unión del cuerpo con el soplo de vida del Señor hace que entonces este se convierta en un alma viviente. La etimología hebrea para alma surge, voy a tratar de pronunciarlo bien, de neshama. Y si vamos al análisis de las letras que están en medio de este vocablo, que son shin y men, de ahí surge entonces shem. De hecho, hay un área ortodoxa judía que al referirse a Dios le llaman Hashem, que es simplemente no tratar de designarle una característica de nombre, sino que simplemente decir un nombre, porque eso es lo que significa Shem. Shem significa nombre. En otras palabras, el concepto judaico para alma es que es la característica básica por la cual se le debe de identificar a una persona. Algunos consideran de que los judíos le daban un nombre a sus hijos hasta que estos tenían aproximadamente los 9 años de edad para poderles determinar cuál es su conducta, que su nombre dijese cuál era el carácter que ellos iban a tener. En Génesis, en el capítulo 1 y el verso 25, vayamos de nuevo, vamos a buscar este texto. Lo hemos referido también en muchas ocasiones. Estoy en Génesis, en el capítulo 1 y el verso 26, perdón, no 25. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Tome nota que el Señor aquí nos está aclarando que el deseo de Él, como lo hemos dicho en algunas ocasiones, no era inventar una manera de ser en el hombre, sino darle su manera de ser, de tal manera que su espíritu fuera el que inundara el corazón del ser humano. Su manera de ver, su manera de escuchar, su manera de hablar, su manera de tocar, todo fuera un reflejo de una unidad extrema entre lo que era el Creador y la criatura. Ahora bien, su manera de ser, su espíritu. Esa es la razón por la cual cuando en el momento en que se rompe la relación íntima que existe entre Dios y el hombre, es porque simplemente hay una sustitución del espíritu que inunda al ser humano. Si vamos a tratar de identificar las características, no conocemos a alguien, por dar un ejemplo, si vamos en la calle, de pronto nos encontramos con un extraño, no sabemos cuál es el nombre con que se le identifica, pero sí podemos saber cómo es su manera de ser,
si etimológicamente fuéramos al aspecto del vocablo nombre, entonces diríamos, tiene la característica de ser un vicioso porque está bajo los efectos del licor. Probablemente entonces él también no esté trabajando, tenga descuidado su hogar, etc. Todas las consecuencias que derivan de una cierta conducta, de un cierto proceder, tú te lo puedes entonces más o menos deducir. Primera de Samuel, en el capítulo 25 y el verso 25, si tú lo buscas detenidamente encontrarás de que así como es el nombre, es la manera de ser, así es su carácter. Esto nos refiere cómo es que a lo largo de la historia vemos que la evolución del espíritu que está inundando tu corazón te da una característica que te identifican. A esa característica de identificación es a lo que se le llama nombre. Por ejemplo, hay algunos cambios que podríamos considerar. Veamos el caso de Abraham y después de Abraham. Cambia este nombre, esto lo encontramos en Génesis capítulo 17 y el verso 5, cuando ya no está con sus propósitos, sino que con los propósitos que están a imagen y semejanza del Creador. El punto aquí clave, el común denominador de estos cambios es el desalojo de una vieja manera de ser para que de nueva forma vuelva a habitar una manera de ser que fue la que originalmente fue constituida para nosotros por naturaleza y por creación divina. Es el caso de Jacob, por ejemplo, que encontramos en Génesis capítulo 32 y verso 29, en donde se cambia el nombre o se le cambia su manera de ser, porque simple y sencillamente Jacob llegó a la conclusión de que ya no quería vivir él, sino que viviera Jesús en su lugar. El habitar Jesús dentro de ti te cambia la manera de ser. Yo digo, bendito y alabado sea el nombre de Dios, porque en efecto eso es lo que más necesita el ser humano, que cambie su manera de ser y que de nuevo vuelva a ser imagen y semejanza del Creador, para que tal y como dice Juan, entonces nos reconozcan como hijos de Dios. En otras palabras, el no tener a Jesús, el Espíritu del Señor, dentro de nuestra vida, dominando cada uno de nuestros impulsos, nos hace que nos desconozcan como hijos del Creador. Porque no tenemos las mismas características que tiene papá, porque no tenemos los mismos hábitos que tiene papá. Es más, esto llega al punto y aquí les voy a pedir que me acompañen a Apocalipsis capítulo 2 y el verso 17. En la secuencia de lo que estamos hablando, de que el cambio de nombre es producto nada menos que un cambio en una manera de ser, producto de que te encuentras con Jesús y le aceptas. La palabra de Dios dice en el capítulo 2 y el verso 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. ¿Quiénes son aquellos que vencerán en el tiempo del fin? Aquellos que siguen el Cordero por donde quiera que va. Aquellos que ya no viven ellos, sino que vive Jesús en su lugar. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apreciados hermanos, hacemos una pequeña pausa para considerar lo siguiente. Nadie lo conoce, nadie sabe más que aquel que lo recibe y por supuesto aquel que se lo dio. Es que, apreciados amigos, hermanos, insisto, una vez más, la relación con el Señor no es colectiva, no es contagiosa, es individual, es personal, es solamente Él y yo. Él y tú. Y ese cambio, esa transformación, seguramente la transformación que hay en tu vida será de aspectos distintos a la transformación que Él tenga que hacer en la mía, pero al fin y al cabo tendremos una misma forma de pensar, tendremos una misma manera de ser por voluntad propia, aceptando que Jesús sea con su Espíritu el que inunde nuestro corazón. De ahí entonces podremos llegar a ser no solamente depositarios del poder del Espíritu Santo, sino que cumpliremos entonces la función de la creación divina, volver a ser imagen y semejanza del Creador, unánimes, juntos, en un solo sentir, en una sola forma de ver las cosas, en donde cada uno de nosotros, cada una de las criaturas refleje simple y sencillamente que el poder de Dios habita en ellos, que somos un reflejo del Creador. Bendito sea su nombre. Y la palabra de Dios dice en Apocalipsis, en el capítulo 19
Si me acompaña, por favor, estoy en el capítulo 19 de Apocalipsis y leeremos entonces a partir del verso 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, estoy en Apocalipsis, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Tome nota de que no está dando un vocablo que resuma, sino que está dando características de la manera de ser, y a esto se le define como nombre. Él es fiel y verdadero, así se le llama. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es, su manera de ser, su carácter, su forma de ser es el Verbo de Dios. Ese que Juan lo identifica en el primer capítulo como el gran yo soy. Ese que también estuvo, de acuerdo a los primeros versículos del capítulo 1 de Juan, que fue parte de la creación de este mundo, que sin las cosas no hubiesen sido creadas si no hubiese sido por él. Ese mismo que Moisés recibió al ser identificado, yo soy el que soy, yo soy el que tú más necesitas, y a ese punto es al que quiero llegar en este instante. Juan presenta a Jesús como el Mesías, pero no solamente al que esperaba, sino que lo más importante, presenta a Jesús como el Mesías, pero al que necesitamos. Y hago un énfasis especial en este vocablo. La palabra necesidad, lo hemos dicho varias veces, una palabra compuesta de negativo, no, y ceder, que no es posible pasarlo por alto, que no se puede dejar a un lado, que es inevitable que lo hagamos, que es tan indispensable y que es urgente que esté dentro de nuestra vida, que es lo que realmente lo básico que debemos de recibir. Y Juan se esmera, en primer lugar, en identificar que Jesús es el que estamos esperando. Pero aparte de eso, va más allá. Jesús es el que está esperando, no como tú quieres que Él venga, sino que Jesús es el que tú estás esperando, y es el que, aparte de eso, es el que tú necesitas, en la forma que tú lo necesitas. Aclaremos este punto. La vida del cuerpo, apreciados amigos y hermanos, depende de la vida espiritual. Si bien es cierto, se hace un énfasis en la relación entre lo que es vida eterna física y vida eterna espiritual, aclaremos un punto. De nada te sirve un cuerpo que esté respirando si no está inundado del Espíritu de Dios. Tarde o temprano este morirá. Al fin y al cabo, eso es lo que encontramos en Génesis. Y si no, vayamos entonces a analizar cómo es que ingresó la muerte en este mundo. Un concepto que es totalmente fuera del léxico del Señor. Y me encuentro en Génesis, estoy en el capítulo 2 y el verso 17. Y la palabra de Dios dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No porque el árbol tenga un fruto que cause la muerte, sino porque simple y sencillamente para que tú decidas en contra de la indicación que te dio el Creador, es porque en otras palabras tú le estás diciendo al Creador: oye, está bien, ya sé que tú dices que no coma, pero ¿sabes qué? La verdad es que lo voy a hacer como yo considere conveniente. Mira, en este caso no vamos a tener una relación íntima. Mejor tú por tu lado y yo por el mío. Ese es precisamente el instante en el cual existe una separación. Se le ha llamado desobediencia, pero el concepto real de fondo es que desconocemos o le damos la espalda a la relación íntima que tenemos con el Creador y dicen: no, yo puedo por mi cuenta. Tú dices que no lo haga, pero yo voy a tomar una decisión por mí mismo. Yo pienso que sí, yo puedo solo, no me ayudes. Mira, hazte un lado, yo voy para adelante, yo voy solo. El desconectarnos de la fuente de vida, que es el concepto que manejamos esta semana, así como un celular se desconecta de la fuente de energía, el desconectarnos de la fuente de vida hace que inevitablemente entonces nosotros comencemos ¿a qué cosa? A morir. Así que, y aquí vamos a analizar este punto. ¿Qué es el pecado? Pecado es la tipificación, ese sería el vocablo correcto, la tipificación de la transgresión o de la ley de Dios. O en otras palabras, si cambiamos el vocablo ley por la manera de ser de Dios,
Pecado se le llamaría entonces al acto por medio del cual yo decido empezar a vivir por mi propia cuenta, haciendo a un lado a Dios. Y esto lo encontramos en 1 Juan capítulo 3, verso 4. La consecuencia, por supuesto, no es un castigo. El Señor no castiga, sino que el resultado, el fruto de haber tomado la decisión de empezar a vivir por mi propia cuenta sin tener una relación íntima con Dios es morir. ¿Por qué? Porque yo no genero vida, porque ninguna criatura es fuente generadora de vida más que únicamente el Creador, el Señor. Desconectarnos de Él es simplemente tener una consecuencia de nuestros propios actos. Trata entonces, muy bien, ¿sabes qué? Trata de salir adelante por ti mismo. Yo sé que no vas a poder porque tú no sabes cómo, porque tú no tienes esa opción, porque tú no generas la posibilidad de poder salir adelante por ti mismo. Si quieres vivir, la única forma es que te conectes a mí de nuevo y que establezcamos una relación íntima y que absorbas, ese es el vocablo tal vez interesante que podríamos utilizar en este momento, y que absorbas vida de mí para que vivas tú. Desde ese punto de vista entonces diremos lo siguiente: la vida eterna la recibimos en el momento en que estamos conectados a una fuente de vida eterna. Como consecuencia, no solo estamos hablando de una vida física que se prolongará inevitablemente, porque nuestro cuerpo depende del espíritu que está dentro de nosotros, de esa relación espiritual. Si me han captado el concepto, si lo he podido explicar, entonces diremos lo siguiente: ahora entendemos por qué se presenta Jesús en Juan capítulo 14 y el verso 6 de la siguiente manera. Acompáñeme por favor, estoy en Juan, en el Nuevo Testamento, y me dirijo hacia el capítulo 14, Juan capítulo 14, ya estoy llegando, capítulo 14 y verso 6, y la palabra de Dios dice: y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Apreciado amigo y hermano que me estás escuchando, que estás estudiando conmigo en esta oportunidad, sí, Jesús es el camino que tú necesitas seguir. Jesús es la verdad que tú necesitas conocer. Jesús es la vida que tú necesitas vivir para poder prolongar tus días por la eternidad. Jesús es la respuesta. Mira, analiza, ponte a considerar lo que tú consideras que es lo que te hace falta. Jesús se llama Jesús. Jesús es la respuesta para la interrogante que tienes. Jesús es la respuesta para la ansiedad, para la incertidumbre. Jesús es toda la respuesta que tú tienes. Eso sí, quizás presentándose no en la forma en que tú consideres, sino en la forma en que Él considera que en verdad es lo que te va a lograr llenar. Se presenta como yo soy. Vuelvo a repetir, entonces vuelvo a traer a tu mente lo que hemos estudiado semanas anteriores. Oye, mira, tengo un gran vacío. ¿Cómo puedo llenar? Y de pronto entonces Juan el Bautista, Juan el predicador, el misionero, el pastor, el que esté llevando el conocimiento de que existe una opción de salvación, te va a decir: yo soy en el nombre de Jesús. Jesús es lo que tú estás buscando. Jesús es la respuesta a tu ansiedad. Jesús es la respuesta a tu falta de trabajo. Jesús es la respuesta a tu economía. Jesús es la respuesta a todo, porque no es en el término de dinero, no es en el término de una labor, no es en el término de la salud, sino que es en el término que inunde tu corazón y te dé paz en medio de la tormenta. Y te dé la seguridad de que todo estará bien, aunque tú mismo no tengas la respuesta, porque vivimos un día a la vez, porque no importa el día de mañana, traerá su propio afán, porque ayer ya pasó y mañana quién sabe si vendrá. Únicamente existe hoy, para poder santificar, para poder llenar mi vida, para poderla tener conectada a la fuente de la vida, de tal manera que aunque mis pulmones dejen de respirar, yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará. Apreciado amigo y hermano, esto nos lleva a la siguiente conclusión. Si realmente has llegado a entender que lo único que te hace falta, que esencialmente, esa es la palabra, que esencialmente lo que te va a dar la respuesta para todo lleva el nombre de Jesús, entonces ahora solo te queda ir a Marcos capítulo 16 y el verso 16. Y la palabra de Dios dice entonces, siempre estoy en el Nuevo Testamento.
y estoy prácticamente en el último capítulo de Marcos, y estoy en el capítulo 16 y el verso 16. Y la palabra de Dios dice, el que creyere. Recordarás tú que etimológicamente el vocablo creer implica el que se lo pone aquí adentro del corazón, el que deja que se quede allí y fuere bautizado. La palabra bautismo, tal y como lo hemos hablado, en el original hebreo viene de la raíz rajá, que significa baño de pies a cabeza, en donde de manera simbólica tú estás anunciando al mundo, en primer lugar, que ya te has conectado con la fuente de la vida, que has tomado la decisión de que Él entre a tu corazón, que Él ya entró en tu corazón, que te está transformando por dentro, que sin duda alguna dirán entonces los que te conocían, pero ya no es el mismo de antes. Antes era de tal forma, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué le ha sucedido? Y más de alguno entonces sabrá, es que se encontró con Jesús. Él le cambió su manera de ser, Él le cambió su carácter. En verdad que deberían también entonces de identificarlo de otra forma. Con razón, su nombre es distinto. Aunque le llamen Pedro, pero en el cielo le conocen como un hijo de Dios. Aunque le llamen Carlos, pero en el cielo simple y sencillamente le conocen como una criatura más que es imagen y semejanza del Creador. Y al bautizarse, al simbólicamente anunciar que abandona una manera de ser vieja, que desaloca un espíritu blasfemo dentro de su corazón para que sea inundado por el único espíritu que le cabe perfectamente a su vida, entonces y solo entonces podrá ser salvo, claro, porque vivirá para la eternidad. Mas el que no creyere, y aquí viene el inconveniente, tú tienes la libertad de decirle no al Señor. Es más, el vocablo palabra necio, dijo el necio en su corazón, no existe Dios. Al decir no existe Dios, no es que esté negando de que otros crean de que haya un poder sobrenatural que haya sido el originador de todas las cosas que hoy vemos. Simplemente le estás diciendo no, que no exista Dios dentro de mí. Y eso es el principio fundamental de la necedad. La palabra necedad, una palabra compuesta del prefijo negativo, y simplemente aquel que no quiere ceder, que no quiere aceptar y que no quiere ver una realidad que es universal, no mundial, universal. Ahora bien, apreciados amigos y hermanos, por favor terminemos esta reflexión yendo entonces a Deuteronomio en el capítulo 30. Y la palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 30, este pasaje es comúnmente utilizado por los predicadores, especialmente a la hora de hacer un llamado para aceptar a Jesús. Y dice la palabra de Dios en el verso 17, si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo protesto hoy que sin duda alguna pereceréis. No como castigo, insisto, simple y sencillamente se cumplirá en ti la consecuencia natural de haberte desconectado de la fuente de la vida. Entonces morirás porque tú no generas vida. Atiende bien, pocas cosas valen la pena aprender en la vida. Esta es una de ellas. ¿Quieres vivir no solamente 80 años, quieres vivir para siempre, para lo que está preparado tu organismo? Pues bien, es hora de conectarse a la fuente de la vida, es hora de que le abras la puerta a Jesús, el Hijo de Dios. Finalmente, el verso 19 al 20, solemnemente en esta oportunidad te digo lo siguiente. Estoy en el capítulo 30 de Deuteronomio. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan pues la vida, para que vivan tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él. ¿Por qué? Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová darnos. Esa tierra que fue a preparar para nosotros, esa morada que con promesa a los discípulos dijo, ya regreso, solo voy a preparar el lugar en donde quiero que ustedes también estén conmigo por la eternidad. Y es la razón por la cual vamos de regreso a casa. Y la única forma de llegar a casa es cuando estemos conectados a la fuente de la vida, que lleva un nombre excepcional, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús.